La charla que hemos sugerido para esta videoconferencia tiene que ver con nuestra espiritualidad, pero con ciertos elementos que es bueno tener presentes a la hora en que nosotros elegimos cuáles van a ser nuestras prácticas espirituales. Estoy seguro que todos nosotros somos personas orantes, somos personas de fe. Y cada uno tiene sus propias prácticas de fe o sus prácticas espirituales. Algunas pueden ser religiosas, otras no, porque la espiritualidad no es solo religiosa, es muchísimo más amplia que cualquier credo religioso. Y esas prácticas pues tienen como finalidad nutrir nuestra espiritualidad o nuestra vida espiritual. Entonces voy a compartir aquí en mi pantalla una presentación que vamos a ir siguiendo. Y si llega a haber dudas o preguntas, pues pueden hacer alguna anotación en el chat o levantar su mano y podemos dar el tiempo para aclarar lo que haya necesidad de aclarar. Vamos a comenzar recordando, porque esto lo sabemos todos, que la vida humana pues se compone de estas 4 grandes dimensiones, además de otras, como son el cuerpo, la mente, la relación con otros seres humanos y el espíritu. Cada una de estas dimensiones se nutre de diferentes maneras y con diferentes medios. El cuerpo, la mente y las relaciones de los seres humanos se nutren y se fortalecen de diferentes maneras. El espíritu no está ajeno a esta nutrición también. Las prácticas espirituales siempre van a tener como finalidad nutrir nuestra vida espiritual, fortalecerla, animarla, motivarla. Y ahí su importancia, que cuidemos de ellas y sobre todo que las mantengamos con frecuencia, porque la frecuencia en las prácticas espirituales va a tener un papel determinante para mantenernos pues firmes en nuestra vida espiritual. Algunos ejemplos de las prácticas que utilizamos para nutrir nuestra vida espiritual son la oración, es la meditación, la lectura, puede ser lectura espiritual o puede ser un tipo de lectura que al mismo tiempo que nos amplía un conocimiento, también nos nutre espiritualmente. A ello, pues van unidas ciertas prácticas o hábitos que todos nosotros tenemos, que junto con nuestra vida espiritual o nuestra vida de oración que nosotros ya practicamos, van a ir nutriendo y haciendo de nuestra vida espiritual, pues, algo más sólido, como decía, que nos sostiene especialmente en los momentos de turbulencia. Vamos a recordar algunas prácticas espirituales que tenía Jesucristo. Como ustedes bien saben, pues él oraba, él iba a la sinagoga, él iba al templo, él tenía muchas maneras de enriquecer su propia vida espiritual, dialogaba con su padre, etc. Pero hay otras que quizá son poco conocidas o son no tan relacionadas a la práctica espiritual de Jesús, pero que tienen que ver con ello. Una de ellas es las comidas. Si ustedes recuerdan, o seguramente lo han leído, los 4 evangelios tienen varias referencias a que Jesús va a comer a la casa de las personas. Esta práctica es muy interesante porque allí Jesús crea una atmósfera en donde se hace posible el perdón, donde se hace posible el recordar la dignidad de las personas, donde las personas son vistas, son escuchadas, se les pone atención. Es decir, es un momento muy especial que Jesús crea cuando se sienta a comer con las personas. Las hace sentir amadas. Y tenemos varias referencias, pero una de mis favoritas es esta que está en Mateo 11:19, donde Jesús dice de sí mismo, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, miren qué comilón y bebedor, amigo de recaudador de impuestos y pecadores.
Pues lo que nos interesa de esta referencia es que el mismo Jesús se reconoce como una persona que comparte la comida con los demás, no solo como un hecho de nutrición física, sino como un hecho de nutrición espiritual. Y esto era un hábito en la vida de Jesús de Nazaret. Otra práctica, pues que era común en él, la soledad. Vamos a encontrar diferentes pasajes en los que la cita va a empezar diciendo, y se retiró a solas para orar, o después de haber estado a solas orando. Y pues Jesús se nutría también espiritualmente pasando tiempo consigo mismo o a solas. Tenemos una referencia en Lucas 5:16 que dice, con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios para orar. Es decir, tenía la práctica de la oración, pero también la práctica de estar a solas. Y otra muy interesante es los amigos. En la escritura no tenemos referencias explícitas de esto, pero sí las tenemos implícitas. Por ejemplo, esta que aparece en el Evangelio de Juan 11, los versos 1 y el 3. Cuando el Evangelio habla de la relación que Jesús tenía con la familia de Marta, María y Lázaro, aquel hombre que él resucitó. Parece, y esto también lo sustenta la tradición de la Iglesia Católica, parece que Jesús era amigo de esta familia, y me refiero a estos tres hermanos, porque no se menciona nunca el padre ni la madre, solo se mencionan a estos tres hermanos con los que Jesús tenía una relación muy cercana. También vamos a encontrar referencias de que Jesús pasaba tiempo en Betania. En las referencias que podemos encontrar, vamos a encontrar a Jesús yendo hacia Betania, en Betania, o saliendo de este poblado llamado Betania. Y una de las referencias que nos puede dar pues un poco de mayor certeza para saber que Jesús era amigo de esta familia es esta de Juan 11 y los versos 1 y 3 que dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Esta afirmación, el que amas, otras traducciones de la Sagrada Escritura nos van a decir el amigo al que más amas. Es decir, que la misma Escritura reconoce que Jesús y Lázaro eran amigos y eran amigos muy cercanos, porque si recordamos, parece que es la única muerte que Jesús lloró, la muerte de Lázaro. Con estas referencias, pues podemos tener certeza de que Jesús tenía amigos y amigos cercanos, ¿eh? Cuando Jesús visitaba esta casa, la de esta familia, pues yo creo que no era ni para hacer milagros, ni para dar consejos, sino para estar con ellos simplemente, para escucharles en sus dificultades, para descansar, para pasar un tiempo agradable, pues con sus amigos. Estas son prácticas espirituales. Algunas son religiosas, otras no, acuérdense. La comida, pues en sí mismo no es un acto religioso. La soledad tampoco. Y el tener amigos tampoco. Son prácticas que tienen que ver con la vida humana. Los seres humanos necesitamos de esto. Y cuando lo tomamos como una práctica que nutre nuestro espíritu, pues ahí tiene una connotación mucho más rica y más interesante que nos puede ayudar pues mucho. Pues muy bien dicho esto, pasamos a revisar esto que es una propuesta que hacemos en cuanto nosotros consideramos qué prácticas espirituales son las que debemos elegir o qué prácticas espirituales son las que nos harían un mejor bien. Y yo propongo tres, o tomar en cuenta tres aspectos. Uno es nuestra propia personalidad. Otro es la vocación, es decir, el estado de vida que nosotros tenemos. Y la tercera, nuestro pecado. Y me refiero no a pecado de una manera general, sino al pecado que es recurrente en la vida de cada uno de nosotros. Aquel pecado con el que nosotros nos confesamos seguido o del que nos confesamos seguido.
aquel que es el que nos ha acompañado desde hace mucho tiempo. Entonces, vamos a revisar una por una para ver cómo tienen un impacto en nuestra espiritualidad y por eso es importante tomarlas en cuenta. Primeramente, en cuanto a nuestra personalidad. Como ustedes sabrán, hay muchas maneras de clasificar la personalidad. Muchísimas disciplinas lo hacen, ¿verdad? Especialmente la psicología. Dentro de esas yo he elegido 3 solamente, que son las que a mí me parecen que pueden abarcar bastante al momento de que nosotros elegimos una práctica espiritual. La primera, pues, es de uno de los psicólogos famosos, Carl Jung, discípulo de Sigmund Freud, otro psicólogo prominente. Él clasifica la personalidad en introversión e introversión. Otra clasificación que existe, y esta pues es de filosofía árabe, es el eneagrama, que clasifica la personalidad en 9 diferentes tipos. Y la tercera tiene que ver con nuestros modos de aprendizaje. Algunos aprendemos de manera visual, otros de manera auditiva y otros a través de la kinestesia. Entonces vamos a revisar brevemente cada uno, resaltando los elementos que nos interesan en cuanto a las prácticas espirituales. Por ejemplo, las características que tienen las personas introvertidas, pues son reservados, pensadores en el sentido de que analizan muchas situaciones en su cabecita, planifican, disfrutan del tiempo a solas, resuelven los problemas en la cabeza y prefieren conversaciones de persona a tenerlas con un grupo de personas, por ejemplo. En cambio, el extrovertido pues tiene como características de su personalidad ser sociable, es muy entusiasta, le gusta estar en constante conversación, disfruta de estar en los eventos sociales, resuelven los problemas de forma colaborativa, es decir, con los demás, y favorecen la discusión en grupo. Son características de personalidad, ni una es mejor que la otra, ambas son buenas y positivas. Ahora bien, cuando nosotros elegimos una práctica espiritual, teniendo en cuenta las características de nuestra personalidad, podemos señalar estos elementos. ¿Qué favorece, por ejemplo, la vida espiritual de un introvertido? La soledad definitivamente, porque son personas pues reservadas. El silencio, la meditación mental, dado que son personas que constantemente están echando a andar su cabecita, y la quietud, ¿verdad? Son personas que a diferencia, por ejemplo, de un extrovertido, disfrutan más estar en calma. Y esto tiene que ver mucho con la personalidad y con las prácticas espirituales que nosotros elegimos. Imagínense ustedes, especialmente los que tienen hijos, hijos pequeños, cuando ustedes los están educando a ellos en la espiritualidad, le van a decir, siéntese a rezar o ínquese a rezar. La intención es buena, pero hay que tener en cuenta qué tipo de personalidad tiene ese niño o esa niña. Porque si ese niño o esa niña es extrovertido y nosotros lo ponemos en silencio, pues va a ser un tormento para él o para ella. Y viceversa. Si el niño tiene características de introversión y lo ponemos a dialogar, a estar en contacto con personas, a hacer cosas que le costaría trabajo, pues no es muy recomendable al momento de elegir una práctica espiritual. Ahora bien, lo que favorecería a un extrovertido, pues estar en compañía. Las prácticas espirituales no necesariamente y no siempre se hacen a solas. Hay muchos momentos en los que se hace en compañía de los demás, en compañía de tu pareja, en compañía de tu propia familia. A los extrovertidos les favorece escuchar, por ejemplo, música, ver, contemplar de manera visual algo y dialogar incluso en voz alta. Y también el movimiento. Hay muchas prácticas espirituales que implican el movimiento, por ejemplo, la caminata en el parque o la caminata en la misma calle,
pero sin un sentido de que tengo que ir a algún lado, tengo que esta preocupación, tengo prisa. Simplemente por haber tomado la iniciativa voy a salir a caminar. Es ponernos en movimiento y es una práctica espiritual que podemos atesorar también. Ahora bien, en cuanto a la clasificación que se hace dentro de la filosofía que se llama el eneagrama, dije, se clasifican 9 tipos de personalidad que tienen, pues, entre otros, esos nombres que aparecen en su pantalla. Cada número es un tipo de personalidad con características específicas. Y algo interesante de esta filosofía es que clasifica en grupos de 3 a estas 9 personalidades. Y por ejemplo, en la primera tríada, que sería el 2, 3 y 4, esas personalidades las mueve mucho el corazón, o son personas que se rigen desde su corazón y van a tener muy presente la emoción en toda su personalidad. A diferencia de la siguiente tríada, que es 5, 6 y 7. Esas personas son las personas de la cabeza, personas lógicas, personas que ejercitan el pensamiento como característica de su personalidad. Después está la siguiente triada, que es 8, 9 y 1. Esta triada se va a caracterizar porque los mueve el instinto. Son personas muy viscerales, ¿verdad? Que desde sus entrañas mueven toda su personalidad. Entonces, estos 3 grupos de 3, pues tienen motores diferentes en la vida. Y a la hora de elegir sus prácticas espirituales, es muy importante tomar en cuenta. Si soy una persona que se mueve desde el corazón, pues habría de buscar algo más que tenga que ver algo más con lo emocional, con lo afectivo. Las personas que se rigen desde su cabecita, su pensamiento, pues les favorecería más la reflexión, el ejercicio mental, que también existe como práctica espiritual. Y para los del instinto, yo creo que estar en contacto con el propio cuerpo es una gran ayuda para no, ¿cómo podemos decir esto? Hacer de nuestro instinto algo que simplemente explota o se manifiesta de una manera sin límites. El estar en contacto con el cuerpo pues nos salva de muchas situaciones y de muchas cosas como práctica espiritual. Y este es el segundo ejemplo en cuanto a la personalidad. El tercero, que tiene que ver con nuestras maneras de aprender, que dijimos que era visual, auditivo y kinestésico. Una persona que es visual, pues como su nombre lo dice, aprende observando, aprende leyendo, aprende pues con todo lo que tiene que ver con el sentido de la vista, que por ahí entra el conocimiento. Y eso es otro rasgo de la personalidad. Las personas auditivas, pues, escuchando una conversación, escuchando música, escuchando diferentes medios que se manifiestan a través de sonidos, pues ese es el aprendizaje por excelencia de los auditivos. Y los kinestésicos, pues son personas que aprenden con movimiento de las manos, del cuerpo, haciendo ejercicios, haciendo dinámicas. Y eso también caracteriza la personalidad. A la hora de elegir prácticas espirituales de acuerdo a a esta clasificación de aprendizaje, pues podríamos pensar en algo como esto. A un visual le favorecería orar con los iconos, por ejemplo. Los iconos son pinturas, como su nombre lo dice, pero que han sido fruto de una experiencia espiritual. Por ejemplo, muchos monasterios en el mundo se dedican a pintar lo que viene en su oración, en su meditación. Muchas veces son imágenes de la naturaleza, imágenes abstractas, pero también imágenes religiosas como la vida de Jesús, de María, de San José. Y ellos pintan esos que se llaman íconos, que se utilizan en la iglesia, especialmente en la iglesia ortodoxa. En la iglesia católica también los utilizamos, pero es una manera de orar viendo. Se contempla la imagen
que tiene un significado, y a la hora de observarla durante un tiempo bajo una meditación, pues produce una riqueza espiritual y es pues visible. Meditar con los símbolos, seguramente ustedes conocen que existen muchos símbolos en el mundo, como por ejemplo el símbolo de la paz, el símbolo del amor, muchas formas de cruces, símbolos cristianos y de otros credos religiosos. Cuando se medita con símbolos, pues se hace observándolos. La meditación con una vela, que es algo muy sencillo, pero también que da un impacto muy especial. Simplemente encendemos una vela. Y lo recomendable es que el lugar donde estemos no sea tan iluminado para que la luz de la vela sea lo que caracteriza ese momento y al estarla observando, igualmente, en quietud, en contemplación, pues es otra riqueza espiritual que se puede obtener. La otra es la oración contemplativa visual. Hay gente que le gusta mucho, por ejemplo, en las mañanas, observar, observar el cielo, observar la naturaleza, cómo está el día, simplemente observarlo. Y por último, pues la lectura, ya que la lectura implica que vayamos siguiendo algo visualmente como un texto. En cuanto a lo que favorecería un auditivo, pues como su nombre lo dice, una meditación guiada. Las meditaciones guiadas siempre van a ser un audio que podemos seguir, a donde una persona va a ir hablando y nos va indicando lo que vamos a hacer en esa meditación. La música, y hay diferentes tipos de música, pero pues los recomendables son aquellos que favorecen la vida espiritual, porque estamos en ese contexto. Música relajante, por ejemplo, los sonidos de la naturaleza que también están en audio, etcétera. A la repetición, que es otro tipo de práctica espiritual, y aquí existen los llamados mantras, que son frases que se eligen y se repiten constantemente en un momento determinado, bajo cierta atmósfera. Y esto también lo podemos hacer con los salmos. Los salmos son oraciones de alabanza que se han escrito y se pueden utilizar muy bien como oración de repetición. Y por último, pues la conversación. Seguramente muchos de ustedes cuando oran, conversan con Dios, ya sea en su mente, en silencio, o incluso en un diálogo en voz alta. Y la conversación es otro buen elemento para los auditivos. Y la tercera clasificación, lo que favorecería la vida espiritual de un kinestésico, pues sería la meditación al caminar, como les mencioné hace un momento. Existe una práctica espiritual muy interesante que son los laberintos de oración. Hay una iglesia en el mundo, una iglesia católica en Europa, que tiene un laberinto de oración justo donde está el presbiterio, que es decir, está el altar mayor, y enfrente, en esa parte que está enfrente del altar, en el piso, cuando esa iglesia se construyó, se puso ¿cómo se llama esto? La losa o el azulejo del piso, de manera que formara un laberinto circular. Esos son los llamados laberintos de oración. Tienen una entrada, un recorrido y luego una salida. Y la persona lo hace, entra, y al entrar al laberinto lo va caminando y al mismo tiempo va meditando en algo, pero lo hace caminando. Y sale, y ha sido pues eso una riqueza espiritual también. Nosotros que somos católicos pues tenemos el Vía Crucis, que lo conocemos, son las estaciones de la cruz que se rezan por lo general caminando. Ahí pues quien lo reza también estando sentado, pero como una práctica para un kinestésico puede hacerse caminando también. Y la cuarta, orar con la respiración. Si bien es cierto, esta práctica no sería algo que implica movimiento del cuerpo, sí implica un movimiento la respiración, porque eso ayuda a entrar en contacto consigo mismo
y a hacernos conscientes de lo que está pasando en ese momento en nuestro cuerpo, nuestras sensaciones, qué siento, cómo lo siento, estar consciente en dónde estoy sentado, cómo están mis pies, cómo están mis manos, cómo está el resto de mi cuerpo. Y todo eso se hace centrándose en la respiración. Entonces, estos son elementos que pueden favorecer las prácticas espirituales de acuerdo a nuestros modos de aprender. Ahora bien, si pensáramos en las prácticas espirituales y en nuestra vocación, también habría elementos interesantes que tomar en cuenta. Y aquí pues vamos a referirnos especialmente a tres vocaciones porque hay más de tres, pero digamos que de las más generales o de las que abarcan más personas son tres: el matrimonio, la vida de soltero y la vida consagrada junto con la vida sacerdotal. Cada una, cada vocación tiene una base espiritual que aquí están en la pantalla. Por ejemplo, el matrimonio tiene como base espiritual los votos que se profesan el uno al otro en el momento en que se casan ante el altar, se ponen frente a frente y se dicen: yo prometo amor, fidelidad y estar contigo hasta el final de mi vida. Esos son los votos matrimoniales. Y eso es el corazón del sacramento del matrimonio. Por eso es importante que nuestras prácticas espirituales como matrimonio tengan que ver con nuestros votos. En la soltería, por ejemplo, la base espiritual estaría más enfocada en la persona y en la familia. La persona, pues, siendo una persona soltera, no tiene una pareja con la que comparte la vida todavía. Por lo tanto, sus prácticas espirituales girarían más en lo que tiene que ver con la persona y con la familia. Y en la vida consagrada, ya sea de religiosas, religiosos, y la vida sacerdotal, pues definitivamente los votos o promesas que hacen los religiosos, que es castidad, pobreza y obediencia. Aunque los sacerdotes diocesanos no prometen pobreza por la naturaleza de su vocación, sin embargo, prometen castidad y prometen obediencia. Y ese es el corazón de esa vocación. Por lo tanto, las prácticas espirituales de ellos deben tomar en cuenta mucho los votos religiosos. Ahora bien, pensemos en los laicos, porque este es un programa de formación para laicos. Los laicos que son casados, los laicos que son solteros, los que se han divorciado, los que han enviudado, todos los laicos, ¿verdad? Dentro de sus prácticas espirituales siempre hay tres elementos que hay que tomar en cuenta, y esto es para cada ocasión, no solo para los laicos, que son el tiempo, el espacio y el contexto. Por ejemplo, vemos aquí esta mujer que es un multifuncional, es decir, hace muchas tareas, no al mismo tiempo, pero hace muchas tareas, por decir, a lo largo de su día. Las tareas del hogar, las tareas de su trabajo, si es que lo tiene además del hogar, su cuidado personal, si es que hace algún ejercicio, el cuidado de sus hijos, etcétera, las compras, lo que sea. Es decir, son muchas cosas que están alrededor de la vida de una persona casada, por ejemplo. Al momento de considerar las prácticas espirituales desde esta vocación, tomar en cuenta el tiempo es muy importante, porque como lo vemos en la imagen, el tiempo de esta persona se tiene que dividir en muchos otros ámbitos. Está su tiempo personal, pero además está el tiempo de todo lo que vemos en sus manos. Entonces, al considerar una práctica espiritual hay que tener en cuenta eso, su tiempo, que es muy, muy importante. Segundo, el espacio, y a esto nos referimos con aquellos ambientes que van a favorecer la vida espiritual de esta persona desde esta vocación. Y pienso, por ejemplo, si alguno de ustedes que están en esta videoconferencia, que son laicos, casados, en algún momento tienen necesidad de estar a solas para orar o para estar simplemente con ustedes mismos.
y se retiran a su habitación y cierran la puerta. No va a tardar o el hijo o el esposo o el cuñado, la mamá, la tía, etcétera, en que va a estar tocando la puerta. Ese espacio es un espacio sagrado y hay que cuidarlo mucho, porque así como es muy importante dedicar tiempo y atención a su familia, es muy importante que se lo dediquen a ustedes mismos. Recuérdense que nadie puede dar lo que no tiene. Y si yo quiero cuidar al otro antes de cuidarme a mí, algo va a faltar en la vida espiritual. Por eso es muy importante tomar en cuenta tiempo y espacio. Y a veces hasta hay que educar a nuestra propia familia. Por ejemplo, si alguien que no tiene esa práctica de retirarse 5 minutos en silencio a su cuarto y encerrarse, la primera vez que lo haga va a caer de extraño al resto de la familia. Va a decir, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? ¿Estás enfermo? Hay que educar en ese sentido a nuestra familia. Decir, no, es un tiempo en el que quiero estar a solas y estoy bien. De hecho, este tiempo me hace falta para estar bien o para continuar con ese bienestar. Y por eso se hacen importantes. Y tercero, los contextos. El contexto es ubicar la situación adecuada. Por ejemplo, si están en una reunión familiar y de repente dicen, ay, ya es la hora de 5 minutos de mi silencio, me voy a retirar a mi cuarto. Pues tal vez ese no es ni el mejor horario ni el mejor momento. Por eso hay que saberlo elegir. Ubicar cuál es el contexto adecuado para mí, para cada uno de ustedes, para que surja ese momento donde ustedes están con ustedes mismos, pero tomando en consideración la otra circunstancia, ¿no? Que no sean dos cosas que están como encimadas. Ese es el ejemplo concreto. Una reunión familiar y de repente yo me retiro a estar a solas conmigo mismo. Creo que hay otro momento que puede ser más favorable para ambos, para la familia y para la persona. Muy bien, en ese mismo sentido, todo esto es lo que rodea y más cosas a la vocación del matrimonio, la familia, el trabajo, sus propias responsabilidades, su pareja, el hogar, los hijos, etc. Dentro de todo este mundo que siempre está alrededor de la vocación del matrimonio, las prácticas espirituales también tienen que tener muy presente, primero, su propia persona. Como les dije, el tiempo que pasan con ustedes y las prácticas que son para ustedes mismos, que no son para nadie más. Segundo, y en ese orden numérico está, la pareja. Recuerden, si no cuidan de ustedes primero, no pueden cuidar de su pareja. Si no se enriquecen primero espiritualmente, difícilmente le pueden dar algo espiritual a alguien más. Por eso es importante comenzar conmigo mismo. Y después con mi pareja. También hay prácticas espirituales que se pueden hacer con su pareja. Y tercero, con la familia. Es decir, se va expandiendo poco a poco, pero todo parte de la persona. Este sería, por ejemplo, lo que rodea o lo que rodearía la vida de un soltero. Su familia, su trabajo, si es que lo tiene, responsabilidades, sus papás, su hogar y su estudio, si es que también está ahí presente. Al momento de considerar sus prácticas espirituales, igual que la vocación anterior, es muy importante empezar contigo mismo, con tu persona, tu autocuidado. Y segundo, con tu familia. El bienestar, pues, parte de la persona para seguir con los demás. Y igualmente en la tercera vocación de la que hablábamos, que es el sacerdocio y la vida religiosa, va a tener su trabajo, sus responsabilidades, la iglesia, su propio hogar, su diócesis, si es un sacerdote diocesano, y su congregación, si es un sacerdote hermano o hermana religioso. Y todo va a estar alrededor de su vida. Siempre las prácticas espirituales en esta vocación igualmente tienen que tener o partir de la persona, la importancia de la persona, el tiempo que pasa consigo mismo o con Dios. Segundo, la atención a su congregación o diócesis. Por ejemplo, yo vivo con 3 sacerdotes más
Y todos los días tenemos momentos juntos en los que compartimos, dialogamos y pues pasamos el tiempo juntos. Eso también pues es importante en nuestras prácticas espirituales. Y tercero, nuestra iglesia, que es a quien vamos a servir, con quien estamos en la misa, en las confesiones, en los sacramentos, en la pastoral, etcétera. Pero igualmente, todo parte de la persona. Ese es el primer paso de los más importantes. Y tercero, lo que decíamos en cuanto a nuestro pecado. Cuando nos planteamos elegir prácticas espirituales, creo que es bueno pensar en esta parte. Y esto es una recomendación también de una autora norteamericana que se llama Ruth Haley. Ella escribió un librito que se llama Ritmos Sagrados. Y en una parte ella habla de esto, que al momento de considerar cuáles van a ser nuestras prácticas espirituales, consideremos también nuestro pecado. Es decir, el pecado recurrente con el que nosotros pues hemos caminado por años, desde hace tiempo. Porque ello tiene una raíz que se formó en nuestra vida, generalmente es en nuestra infancia, nuestra niñez, y va a echar raíces, ¿verdad? Que van a ir creciendo. Esto también se va a ir modificando con nuestras etapas de vida, es decir, nuestras edades. En la medida en que vamos haciéndonos viejos, por decirlo así, esto también se modifica. Y también en nuestros estados de vida, que lo vamos a ver en en este cuadro. Dijimos, el pecado recurrente pues siempre tiene una raíz. Y aquí vamos a tener presente lo que aprendimos con el padre Jenner en los talleres de las heridas. Todos los seres humanos tenemos heridas y hay heridas que son primarias. Y esas heridas, las personas desarrollamos ante esas heridas una máscara, que cada herida tiene su propia máscara. De allí parte, o ahí tiene que ver mucho de la raíz de nuestro pecado recurrente también. Y eso se va a ir manifestando en nuestra vida en una conducta, la conducta que va a ser recurrente también. Esto pues va a partir, como dijimos, desde nuestra infancia, que puede comprender nuestra niñez, nuestra adolescencia y nuestra juventud. Y va a tener una cara, por decirlo así, nuestro pecado recurrente. Pero ¿qué pasa cuando nosotros abrazamos una vocación, sea la del matrimonio, sea la de la vida consagrada u otra? El pecado recurrente que ya traíamos toma otra cara, pero sigue estando presente. Y tercero, cuando de acuerdo a la vocación que elegimos, por ejemplo, quien se casa va a formar una familia. Al llegar a esa familia, también llegamos en nuestra maleta con nuestro pecado recurrente y ahí eso tiene otro cambio. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta cuando nosotros elegimos prácticas espirituales. Esa autora de la que les hablaba sugiere este cuadrito, que es un ejemplo de el pecado o la conducta negativa que tiene una persona con la práctica espiritual que sugeriría o correspondería. Por ejemplo, aquí lo pone así, el chisme, ¿no? Las personas que les gusta hablar de los demás o el pecado de palabra. La práctica espiritual que ella recomienda, pues obviamente es el silencio. Segundo, la autoaceptación, porque la autoaceptación va a tener mucho que ver cuando nosotros no nos aceptamos, criticamos en los demás muchas cosas. Y el chisme tiene mucho que ver con la crítica de los demás. Y tercero, a practicar un mantra, es decir, una frase. Como les decía, puede ser de los salmos, puede ser de cualquier parte de la Biblia, puede ser una pequeña oración, pero que se esté repitiendo constantemente. Otro ejemplo, la ansiedad, que más que pecado lo podemos poner como una conducta negativa o tóxica, y la preocupación. Lo que se sugiere es orar con la respiración. Y esto es muy interesante porque orar con nuestra respiración nos calma, nos desacelera.
En la medida en que nos metemos, primero vamos a llegar pues respirando normalmente o incluso agitados a este momento. Pero en la medida en que vamos haciendo una pequeña meditación y nos ponemos en contacto con nuestra propia respiración, eso cambia el ritmo y la velocidad. Y eso ayuda a que bajen los niveles de ansiedad, aunque sea por un momento. Pero si ese momento se vuelve una práctica diaria, constante, pues abarca demasiado de la vida de la persona. Otra es la meditación, porque con la meditación, por ejemplo, con la meditación que hacen los budistas, ellos lo primero que buscan es poner la mente en blanco, es decir, que no haya un pensamiento al que le estés dando vuelta. Los psicólogos van a decir que es imposible dejar de pensar, y tienen razón los dos. Pero si se mantiene el pensamiento de que no estoy pensando, eso simplemente ayuda a vaciar la cabeza enormemente. Y se los digo porque yo he practicado este tipo de ejercicio y sí, ciertamente ayuda muchísimo. Ahora bien, con la envidia, por ejemplo, se recomienda la práctica de la soledad, la autoexaminación y pues practicar la generosidad. Con el descontento, atender el deseo, es decir, las personas que no están contentas consigo mismas, con la vida, pues no van a estar contentas con nada ni con nadie. Dice esta autora que eso puede tener como origen el que no se ha atendido el deseo de la persona. Y este deseo puede ir desde el deseo sexual hasta el anhelo más profundo que la persona tenga. Entonces, centrar una práctica espiritual en atender esto parece que ayuda a quien sufre de descontento. La autosuficiencia, pues recomiendan el silencio y la práctica de la interdependencia. El exceso de actividad es porque no hay soledad, no hay discernimiento y no hay descanso. Para regular todo esto, pues es necesario pausar, es necesario discernir qué es lo que verdaderamente importa, qué es lo que no, y el descanso, porque el descanso también es una práctica espiritual y lo vemos en la misma escritura. Dios mismo descansó, no porque se había cansado de crear el mundo, porque tiene un sentido de alimentar la vida, de recrearla, pues para que su dinamismo siga. Entonces, esto en cuanto al exceso de actividad. Ante el coraje y la amargura, dice, trabajar el amor propio o prácticas que tengan que ver con el amor propio, con la ternura, que es un elemento que toca mucho el corazón o lo sensible de la persona. Y también, pues, se recomienda confesión para hablarlo con alguien, así como la terapia psicológica donde se pueda hablar. Culpa y vergüenza, pues la recomendación es pasar tiempo en soledad, confesión igualmente, y trabajar el perdón. El perdón a sí mismo, el perdón a los demás y el perdón a Dios. En cuanto a cosas que tengan que ver con la lujuria, pues atender el deseo ante la presencia de Dios. Y aquí va igualmente, desde el deseo sexual hasta el anhelo más profundo que la persona tenga. En cuanto al letargo o la pereza, es muy importante ejercitarse o practicar, hacer prácticas espirituales que tengan que ver con el cuidado de nuestro cuerpo o con cierto ejercicio. La falta de dirección, pues ante esto es muy importante discernir, sea solo o acompañado, y también escuchar lo que nos dice nuestro propio cuerpo. Y la última, falta de fe, pues el servicio a los pobres siempre nos va a recordar la dimensión de la fe en muchos sentidos. Entrar en contacto que está con alguien que está en una necesidad mucho mayor, siempre, siempre nos va a poner en contacto con la dimensión de la fe. Y también pues se recomienda la práctica de la dirección espiritual, que es otra de las prácticas espirituales.
Esto es solo un ejemplo. Existen muchas conductas negativas o pecados recurrentes y asimismo van a existir prácticas correspondientes. Es muy recomendable a los que tienen un director espiritual, dialóguenlo con su director espiritual. Y los que no, pues pueden buscar uno, eso no se cobra, simplemente es la disposición del director y del dirigido en cuanto al tiempo y el compromiso. Pues bien, podemos concluir con esta presentación en que conocer nuestras necesidades es muy importante para elegir prácticas espirituales que verdaderamente nos ayuden. Como dije al principio, estoy seguro que todos ustedes tienen por lo menos una práctica espiritual que ya hacen desde hace tiempo. Sería bueno evaluarla porque esas prácticas, como dije en algún momento, se modifican con el tiempo porque cambiamos. No somos los mismos todo el tiempo. Cambiamos, cambia nuestro estado de vida, cambia nuestro ritmo de vida, cambiamos nosotros. Entonces, estar atentos a esos elementos, pues puede favorecernos mucho más espiritualmente. Y yo solo mencioné 3, pero puede haber más elementos que podemos atender para tener unas mejores prácticas espirituales más ricas. Y por último, dado que hoy somos personas de tecnología y que está por todos lados, pues gracias a Dios la tecnología también tiene muchas aplicaciones que tienen que ver con la vida espiritual. Y yo les voy a recomendar 3, ¿verdad? Las 2 de arriba, la primera se llama Redescubrir el examen y la otra 3 minutos de retiro. Son hechas por sacerdotes jesuitas. Esta congregación es excelente en el desarrollo de estas cosas, ¿eh? Muy interesantes y muy buenas estas aplicaciones. La primera es sobre un examen de conciencia, pero no es el clásico examen de conciencia. La aplicación trae como alrededor de unos 30 o 40 tipos de exámenes de conciencia. Unos tienen que ver con las emociones, otros con los sentimientos, otros con las reacciones, es decir, es muy variada la gama. Y el proceso que lleva la aplicación para hacer el examen es muy rico. Uno descubre mucho y se enriquece espiritualmente bastante. Entonces, se las recomiendo como práctica espiritual también. Y la otra es que se llama 3 minutos de retiro. Así está el icono, pero está en inglés y en español. Ustedes ahí eligen la versión que quieren revisar. Y esto es literalmente, en 3 minutos se hace una reflexión con un parrafito de la escritura y 2 preguntas de reflexión. Es para la gente que pues permanece muy ocupada por su trabajo, por sus responsabilidades. Esto también es muy enriquecedor y muy interesante. Y la tercera, que es la de abajo, es sobre la oración centrante. Es decir, cuando nosotros descubrimos que somos personas que nos distraemos con facilidad, aún para la oración, pues un tipo de oración que nos ayuda a mantenernos enfocados es la oración centrante, ya sea con la repetición de una palabra, ya sea con la respiración, ya sea con un solo pensamiento. Es decir, hay una variedad que se puede practicar de acuerdo a lo que a nosotros nos favorezca. Y también es muy buena. Desafortunadamente no hay muchas aplicaciones sobre oración centrante, pero esta, como una práctica adicional a las que ya hacemos, pues nos vendría muy bien. Para quien guste revisarlas, pues valen creo que la pena. Y pues creo que hasta aquí llegamos con esta presentación. Vamos ahora a dar paso a preguntas, si es que las hay, aclaraciones o comentarios que ustedes quieran hacer. Muchas gracias, Padre Arturo. En el chat están preguntando el nombre de la autora y del libro que Sí, mencionó, por favor. sí, lo voy a escribir ahora. Gracias.
Bueno, si hay preguntas, este es el momento para hacerlas. O alguna duda que haya surgido al ir escuchando la conferencia. Todo quedó claro como el agua. Yo, Padre. ya. Sí, Brenda. Ah, hace un momento cuando comentaba del lado de los solteros, ¿no? Sobre el trabajo, la escuela, que a veces pueden tener uno o dos. Yo estoy dentro de ellos y yo siento que entre uno va adquiriendo más edad y va madurando dentro de todos los aspectos de responsabilidad y de gustos propios, a veces el tiempo también como que a mí en lo personal se me complica. No sé si porque a veces hago más lentas unas cosas o otras no las entiendo y me estreso y no las hago, pero yo siento que ahí es cuando leo conocer nuestras necesidades, conocer mis necesidades. Híjoles, a veces digo, no, no tengo ninguna. Y de repente empiezan a aparecer muchas, pero ay, no, Dios es tan grande que me ha puesto a personas que de repente me da así el abrazo y la solución, ¿no? Y ahorita que comenta estas tres partes dentro del teléfono que podemos hacer, me llama mucho la atención porque yo a veces quisiera orar así, llegar, tener mis momentos, pero o mi hermana, o mi mamá, o mis perros, y yo soy de las personas que se distraen muy rápido y no puedo estar sentada, bueno, así como que relajada, siempre me ando moviendo, ando hablando, no me puedo mantener quieta. ¿Cuál me recomendaría de las últimas tres que nos enseñó? Pues yo creo que hay varios elementos bien interesantes, Brenda, porque estoy seguro que el caso tuyo en cuanto a la familia concretamente es el de muchos aquí. Y lo he visto en nuestras conferencias, ¿verdad? Que a veces es muy difícil tener una hora, hora y media a solas ustedes, sin que nadie los interrumpa. Y pues hasta cierto punto es comprensible, ¿verdad? Porque una familia pasan juntos todo el tiempo. Pero yo creo que, como dije en la presentación, primero hay que educar a nuestra familia. Necesito tiempo para mí, necesito estar a solas, voy a estar bien, no es que esté enfermo o que me volví loco, no, es que necesito este tiempo. Ahora bien, como tú te describes, Brenda, pues parece que tu personalidad se inclina más por aquellos que son kinestésicos, es decir, que están en constante movimiento, dinamismo. Y está bien porque esa es tu personalidad. A mí se me ocurriría salirme de la casa y irme a caminar algunas calles ahí en San Pedro y ir pensando en algo, ir meditando, no solamente salir a la calle por salir a la calle para estar contigo, porque de acuerdo a tu personalidad, eso te favorece a ti. Ahora bien, también sería bueno que en una que otra ocasión intentes lo que te cuesta trabajo, porque a veces allí podemos encontrar algo, sorpresas, pero a veces también podemos encontrar claridad, especialmente al elegir qué practicar. Si realmente después de haber intentado, como tú dijiste, estar, por ejemplo, sentada y en silencio, a solas, realmente te cuesta mucho trabajo,
pues entonces sí, buscar otra manera. Pero yo creo que podrías intentar solamente para ver qué esa experiencia te va a dejar. Porque yo creo que allí también se pueden descubrir tips que te pueden ayudar a ti a encontrar la mejor manera de llevar tus prácticas espirituales. Otra de las prácticas que son muy interesantes es iluminar. Iluminar, por ejemplo, figuras, mantras, se puede iluminar muchas cosas. Y al estar iluminando, también se hace un ejercicio de meditación, de reflexión. ¿Es una actividad? Sí, que no implica a lo mejor mucho movimiento, pero finalmente es una actividad que sí implica dinamismo interno y externo. Y también sería otra posibilidad. Entonces, pues yo creo que eso es algo que tiene mucho que ver. Lástima que aquí en nuestro país no existen los laberintos de oración. A mí me encanta. Yo lo aprendí en Houston y me encantó. Yo me enamoré y en cada lugar en el que yo estoy siempre quiero pintar un laberinto de oración en el piso para hacerlo, ¿verdad? Pero una caminata, yo siento que una caminata te ayudaría a descubrir muchas cosas, pero con ese sentido de ir a meditar, a reflexionar o a estar contigo misma simplemente. Y eso, pues, yo te recomendaría. Gracias, padre. Con gusto, Brenda. Xochitl está levantando la manita. ¿Sí, Xochitl? Sí, yo tengo una pregunta. Cuando nos habla de la raíz que viene desde nuestra infancia o desde nuestra adolescencia o de cualquier situación, el pecado recurrente y nuestra conducta, ¿esto es consciente o es inconsciente? La raíz. La conducta. Ok. La conducta yo creo que es inconsciente, Inconsciente. porque la herida es inconsciente también. La herida se hace consciente hasta el momento en que se aborda, se trabaja, y eso pues generalmente lo haces con un terapeuta. El tallercito que se dio aquí sobre heridas primarias está en YouTube, en la página de nuestro proyecto. Son 2 clases. Chécalas, chécalas ahí, puedes encontrar mucho de esas respuestas. Pero sí, en cuanto a procesos, nuestras heridas primarias son inconscientes. Pero las conductas pues juegan un papel como brincan de un lado a otro, de la inconsciencia a la conciencia. Porque, por ejemplo, una de las máscaras ante una de las heridas es el huir constantemente en la vida para preservarte o para cuidarte de algo, ¿no? Cuando eso se llega a convertir en una conducta recurrente, es decir, una persona que huye de cualquier situación conflictiva, de que huye de las personas, de que huye de los compromisos, eso ya es una conducta pues recurrente y que seguramente se ha mantenido muchos años en la vida. Ahí la conducta está consciente porque tú te das cuenta de que te la pasas huyendo. Pero la herida, la raíz, es inconsciente, porque tú no sabes ni cuál es la herida, ni dónde se anidó o dónde surgió. Y pues ahí es donde se acude al trabajo del terapeuta para que te ayude a ser consciente de las heridas que puede haber, cuáles son las tuyas, dónde pudieron haber surgido y la conducta recurrente que se ha manifestado después de ella, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué tan bueno o qué tan normal es que de las 3 zonas o los 3 espacios de los que usted habló, en que la personalidad cuenta, yo me muevo de introvertido a extrovertido, yo me muevo de ser perfeccionista a hacer las diferentes cosas que usted nos dio, nos habló. El uso de la vela, el caminar, a veces me funcionan unas cosas y a veces no.
me funciona el mantra. Y entonces no es constante, no es repetitivo. Es como sube y baja. No sé si sea eso normal, que pueda yo considerar que es un hábito o que nada más estoy probando para ver con cuál me identifico. Yo creo que aquí habría que tener en cuenta dos cosas. La primera, que tú sí tengas una práctica espiritual que has abrazado ya desde hace tiempo, que ha sido como que de todas las que has practicado es con la que más te has quedado. Sí. Bien, a esa es a la que hay que sumarle la práctica espiritual de acuerdo a la personalidad, a la vocación o al pecado, ¿verdad? Como algo que complemente lo que ya tienes. Entonces, en ese sentido, sí, yo coincido contigo perfectamente. Y dije en el transcurso de la conferencia, los seres humanos somos cambiantes. Cambiantes. Y justamente hoy escuché un canto muy bonito que decía, Señor, donde te encontré ayer, no te encuentro hoy. Sí, así es la vida. Lo que nos funcionó hace unos años o hace unos meses, no nos va a funcionar hoy ni mañana. Lo que a mí me parece rico es que estés allí intentando. Eso sí es muy importante, ¿verdad? Que estés buscando en dónde está, dónde sí me encuentro con él. Porque eso sí es fundamental en cualquier práctica espiritual, la permanencia, ¿verdad? Estar allí, estar allí. Aunque las prácticas cambien, porque la finalidad es la misma. El motor interno es el mismo, encontrarme con Dios, aunque la práctica cambie. Pero sí, teniendo en cuenta eso o teniéndolo claro, eso es importante. Que ya tengas una práctica que has adoptado como fija, digámoslo así, o la que más te ha funcionado, y a esa complementar con aquella con la que estás tratando de encontrar, ¿verdad? Cuando tienes ambas, yo creo que hay mucho más fortaleza espiritual que cuando solo se tiene esto y se está buscando de muchas maneras, ¿verdad? Esa sería mi Gracias. recomendación. Gracias. Con gusto. Hay una pregunta, padre, que dice, si por favor puede recomendar algún libro, ejercicio o práctica para conocerse a sí mismo. Sí, justamente aquí está uno a la mano. Pues desafortunadamente, mucha de la bibliografía rica en cuanto a prácticas espirituales está en inglés. En español, pues se ha traducido muy poco, pero de lo poco que hay, este librito me pareció muy interesante. Es un cuadernillo, se llama Cuaderno de Ejercicios de Espiritualidad, tan simples como una taza de café. Esto definitivamente que no tiene un credo. Estas son prácticas espirituales más enfocadas a la persona, no tanto a una fe, ¿verdad? Y ahí, pues lo recomiendo, pero lo recomiendo con precaución, ¿verdad? Porque esto no es la Sagrada Escritura, definitivamente. Este es una herramienta adicional a lo que ya practicamos. Y eso ahí sí puede entrar muy bien. Aquí van a encontrar muchos ejercicios, sobre todo ejercicios prácticos, pero con fines espirituales que les pueden ayudar, ¿verdad? Entonces, si los tratamos de esa manera, teniendo ya una base espiritual, creo que pueden complementar muy bien. Pero si somos, digámoslo así, primerizos y nos vamos a meter a estas prácticas y eso es todo, yo no lo recomendaría de esa manera porque puede que en vez de ayudarnos, nos confunda. Entonces vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo teniendo ya algo. Por ejemplo, tu oración personal diaria. Así sean 5 minutos, necesitamos tener diariamente momentos para estar allí con nosotros mismos. Si a eso le sumamos ejercicios como estos, pues son excelentes, ayudan muchísimo. Pero si no tenemos esa pequeña base y nos metemos a esto
y solamente con eso nos quedamos, pues creo que haría falta un trabajo más profundo. Buenas noches, padre. Buenas noches. Dentro de las prácticas espirituales de meditación, ¿estaría la yoga o la yoga dentro de religiosa o no es? Porque bueno, a mí me habían comentado que no es bueno. Entonces, yo siempre he tenido esa duda. Muy bien, María de los ¿Sería o Ángeles. no? Todas esas prácticas son, pues no son prácticas cristianas, para empezar. Y no me refiero, no las estoy condenando, de ninguna manera. Solamente estoy distinguiendo. Esas prácticas no tienen un origen cristiano. Sin embargo, tienen, mejor dicho, elementos que pueden ayudarnos en cuanto a nuestras prácticas espirituales. Y lo pongo de esta manera. Por ejemplo, una persona que padece ansiedad, una persona que es ansiosa desde que era chiquito hasta sus 60 años. Hay muchos ejercicios para regular nuestra ansiedad o para disminuir nuestra ansiedad. En la Iglesia Católica no tenemos recursos para eso, pero hay muchas disciplinas como el yoga, por ejemplo, que pueden venir a ayudarme en ese sentido. Pero eso sería solamente así, como lo dije hace rato, una práctica que viene a enriquecer o a fortalecer una vida espiritual que yo ya tengo y que ya practico. Puede ser, pues, como lo dije hace rato, tu oración personal, la que haces en la mañana, en la tarde, a mediodía, a la hora que sea. Si a eso le sumamos un ejercicio del yoga, yo creo que puede ayudar. De hecho, ayuda. Pero si solamente vamos al yoga para asumirlo como todo lo que va a alimentar nuestra vida espiritual, pues ahí yo creo que no. Habría que tener un trabajo previo que tenga que ver un impacto más profundo con nuestra vida espiritual, es decir, algo que es el eje conductor. Ahí puede haber ayudas, sí, muchas, pero tiene que estar esta base primero. Entonces, en ese sentido, yo lo veo como algo positivo, pero desde esa perspectiva, como algo complementario. Gracias, padre. A ti, gracias por la pregunta. Lina, ¿sí? He escuchado por ahí, padre, buenas noches primero. Bueno. No he tenido la oportunidad de entrar realmente a lo que es la gimnasia cerebral. La gimnasia cerebral también, en este sentido, por lo que he escuchado de los comentarios, pueden ser útiles para descubrir la personalidad a fondo. No, yo creo que la gimnasia cerebral tiene implicaciones más terapéuticas, es decir, es como parte de un tratamiento de algún tipo, especialmente de algún tipo de rehabilitación. Y son ejercicios especialmente, y tienen una prescripción médica, es decir, un médico es el que va a recomendarle a una persona ejercicios de ese tipo como parte de una rehabilitación de alguna situación de enfermedad que la persona haya tenido. Pero no están relacionados con ayudarnos a conocer mejor nuestra personalidad. Esos van enfocados hacia otro aspecto que va más hacia parte de una rehabilitación o un tratamiento de rehabilitación en caso de algún tipo de enfermedades especialmente neuronales. Entonces yo creo que no va tanto como enfocado a ayudarnos a conocer nuestra personalidad. Muchas gracias, padre. Con gusto. María Luisa. Yo quiero hacer un comentario en cuanto a la gimnasia cerebral, es la pregunta y que, como dijo el padre Arturo, va más dirigida hacia casos específicos.
Sin embargo, también se puede hacer, recurrir a esta posibilidad y ayuda a que, por ejemplo, aprendamos como a centrarnos. O sea, que son como puntitos muy específicos. Y sería como cuestión de aprender a centrarnos, a bajar la ansiedad, y sobre todo como a estar disponible con algunos ejercicios que se proponen para el mejorar el aprendizaje, el captar mejor las cosas. Entonces, es como ese tipo de ayuda sobre todo. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Mayela. Sí, gracias, María Luisa. Padre, le quisiera hacer una pregunta. Estaba en un retiro de jóvenes con mis hijos y en un momento de oración, una niña que estaba a un lado mío, una jovencita, unos 13, 14 años, empezó a sentirse muy mal y tenía mucho, mucho dolor. Yo soy de las personas que la oración me gusta más, la meditación, por ejemplo, me gusta empezar antes de ir a misa a leer el Santo Evangelio y meditarlo. Y ya voy preparada con ella. Me gusta más la meditación, es lo que a mí me ha ayudado mucho esta práctica. Y veo que esto también pues me da paz. La oración y meditación sí te lleva a mucha transformación y te va ayudando mucho. Te ayuda muchísimo. Y cuando estoy con esta jovencita, estaba desesperada, yo volteo a verla tanto dolor y que se tiraba al suelo y se paraba, me dio mucha compasión. Y éramos en un promedio de unas 10,000 personas que estaban ahí. Yo lo único que hice, agarré, volteé con la jovencita en un momento y la abracé y me siento con ella y empiezo a rezar como si estuviera meditando dentro de mí y muy quedito a su oído le decía cositas hermosas, frases como de amor bonitas, porque pues el ser humano es lo que estamos necesitando, ¿verdad? Y automáticamente era dolor el que ella tenía, lo que necesitaba era ese amor. Entonces empiezo a hablarle frases de amor y decirle cómo Madrecita María la quería, la sumergía en el vientre de nuestra madrecita la niña, y veo que empieza a tranquilizarse, a tener paz y se empieza a tranquilizar. Y para esto estoy escuchando a las personas que estaban alrededor, que la traían a ella porque ella estaba muy, muy mal, la querían en siesta sacar y no la podían ni sacar, estaba muy mal. Y ella empieza a tranquilizarse, y de pronto veo que la niña ya está bien, empieza a sentirse feliz, contenta, pero yo lo único que hice fue, como lo hago en la meditación, orar de esa manera con ella. Y de pronto, esto es lo que pasó, Padre, es lo que, claro, que sé que es el Espíritu Santo, pero lo que todavía no encuentro lógica y lo pienso y pues no sé qué fue lo que pasó. Le estoy diciendo, eran como 10,000 personas, ya se había terminado el retiro porque ya estaba en lo final casi, habían salido y yo estaba consciente, pero yo no escuché a qué hora se salió la gente, se puede imaginar el burullo y mis hijos, mamá, córrele que el bus ya tiene ratito de estar esperando, nos están esperando. Y yo, madre mía, no sé qué pasaría, pues llegué al bus y ya viera la burla que me hicieron. Pero yo muy contenta, le dije a la niña que rezara, pero para esto, Padre, yo en lo que estaba con esta niña vi un corazoncito y en el corazoncito lo vi lleno de la corona de espinas de nuestra madre, de nuestro Señor Jesús, pero estaba hacia adentro. Yo comprendí, no sé, yo es lo que entiendo, ¿verdad? Yo comprendo que quizás era el dolor que la niña tenía, que ya tenía muchos años con él. Entonces, al verla tan feliz, tan contenta, le dije, mi hija, tienes tú que rezar, tienes que confesarte, acercarte a Diosito para que puedas esta sanación que acabas de tener, que fue lo que yo me imaginé
sea continuar, pero yo lo que me sorprendo, Padre, pues sí sé que fue el Espíritu Santo, Él logró en esa simpleza, en rezar tan solo algo simple, sencillo, pero yo no entiendo si yo sé que estaba consciente y yo escuchaba, no sé cómo no escuché todo lo demás, o sea, no sé, ¿qué pasó? Y es dentro de estar en la oración, o sea, no sé qué me puede explicar usted qué pasaría, Padre. Pues yo creo que pueden haber pasado muchas cosas, ¿verdad? Pero la primera y la más importante es que pudiste brindarle a esa persona pues parte de la sanación de la que tú misma estás hablando. Pudiste ayudarla a calmarse, a sentirse mejor. Y pues todo fue basado en la oración y en tu presencia ahí al lado de ella. Pues los motivadores que esa persona traiga pueden ser muchísimos y de muchos tipos, ¿verdad? Que pueden haber detonado esa reacción en ella. Y pues igualmente, ¿verdad? Aquello que tú le pudiste ofrecer en ese momento, pues fue tu instinto de ayudar a una persona que está en necesidad. Y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Dios nos mueve de maneras como esas cuando se nos presenta una necesidad de cualquier tipo y la tenemos enfrente, siempre vamos a reaccionar, siempre vamos a reaccionar. Y vamos a reaccionar de acuerdo a lo que nosotros somos. Si en ese momento el Espíritu te inspiró de esa manera, pues de esa manera es que esa mujer, esa persona necesitaba ser ayudada. Y en ese momento, pues tú fuiste esa presencia, la presencia de Dios para ella. Entonces yo creo que los símbolos, lo que hayas podido visualizar o escuchar, pues fue parte de lo que te ayudó a saber cómo actuar con ella. Y fue lo mejor. El resultado, pues, nos lo dice, ¿no? Se pudo calmar y se pudo sentir mejor. Entonces yo creo que solamente son las manifestaciones de lo sagrado que siempre van a estar presentes en nuestra vida, especialmente cuando nos encontramos ante algo así, una necesidad que se presenta de repente en un momento ante tantas personas. Pues bueno, el Espíritu Santo sopla donde quiere y como quiere. Y afortunadamente, pues, fuiste la persona que le brindó esa presencia a esa otra persona que estaba necesitada. Eso es lo que yo puedo comentar de esta experiencia, Mayela. No, muchísimo, Padre, muchísimo. Muchísimas gracias, Padre. Dios me lo bendiga. Gracias. Gracias, Mayela. ¿Hay alguna otra pregunta? Buenas noches. Bueno, yo nada más quiero dar gracias otra vez y sí me fijé en la que fue la plática de cómo se habló de que tenía uno que apartarse como en soledad y me agradó porque es lo que a mí me gusta hacer, apartarme más y hacer oración en soledad. Y me llamó esto la atención, ¿verdad? De que había muchas palabras de soledad. Y somos, como dices, hay que darnos el tiempo entre la familia. A veces es difícil, como usted dice, padre, por la familia, el esposo, qué sé yo. Como por ejemplo, mi esposo reza todos los días su rosario y él lo reza caminando toda la casa. Va y riega los árboles, se sale por un lado, se sale para el otro. Yo no puedo. Yo tengo que estar tranquila, serena y pues a veces no se puede. Tengo que buscar un espacio que a veces es difícil por las niñas o X cosa. Entonces, tengo que buscar esa manera de buscar un ratito, a tiempo para estar en oración. Somos diferentes, mi esposo y yo, que a él lo miro todos los días con su rosario, ya sabemos que anda con su rosario y no lo molestamos, pero que es a veces para uno como mamá es más difícil tomar ese tiempo de aislamiento, porque sí se me hace un poquito más complicado, y más cuando trabajo, pues mucho más. Pero cuando tardo tiempo en hacer oración, a veces ando en mi trabajo y me tengo que dar unos 5 minutitos, me meto por ahí
lugar donde esté solo y hago mi oración porque lo necesito. O sea, hay de esas veces que me digo, ocupo estar sola 5 minutos, nada más 5 minutos. Y es lo como puedo lograrlo. Entonces digo, es interesante esto de saber cómo las familias somos tan diferentes que tenemos que buscar ese espacio. Y eso es todo. Gracias, Padre. Gracias, Zoila. Me parece interesante tu comentario porque nos ayuda a clarificar otras cosas. Por ejemplo, esto que mencionas de que tú necesitas pasar un tiempo a solas contigo misma, ¿verdad? Yo creo que en la vocación de la familia, en la vocación del matrimonio, hay que tener la capacidad de balancear las dimensiones de nuestra vida. Y les pongo un ejemplo, pues como sacerdote tengo contacto con muchísima gente, con muchísimas experiencias. Y conocí a una familia que todos los domingos, después de la misa de 7 de la tarde, llegaba el papá, la mamá, un jovencito como de 13 años y una niña como de 7. Entonces, el papá era el que encabezaba el llevarlos a misa y después de la misa ellos se quedaban alrededor de 2 horas con el Santísimo Sacramento. Es decir, ellos estaban saliendo de la parroquia casi a las 10 de la noche, todos los domingos. En una ocasión, pues tuve oportunidad de hablar con esa familia porque ellos me buscaron, ¿verdad? Y dentro de todo lo que salió, era la necesidad que esos niños tenían de que su papá jugara con ellos. Entonces yo le hice ver la necesidad del balance que necesitamos en la vida. Para él era muy importante pasar 2 horas con el Santísimo. Y los hijos y la esposa estaban allí. Yo me imagino que en un momento orando, pero en otro momento sufriendo estar tanto tiempo allí. Y si por otro lado, por pasar 2 horas ante el Santísimo, se estaba descuidando la atención a sus hijos, pues creo que allí son los signos sagrados que nos están indicando, de acuerdo a mi vocación, qué es lo importante. Si ustedes me dicen que, por ejemplo, la hermana María Cepeda, la hermana Ginny, pasan 2 horas con el Santísimo Sacramento, pues es perfectamente normal porque su vocación es ser religiosas. En cambio, un padre de familia, cuando descuida una parte de su vocación tan importante, por dedicarle el tiempo al Santísimo, por ejemplo, pues la intención sí es buena, pero tiene que haber un balance de acuerdo a nuestra vocación, ¿verdad? Entonces, me parece bueno el comentario de Zoila para clarificar esta parte. Sí, sí es necesario que los padres de familia, las madres de familia tengan su tiempo a solas, su tiempo con Dios, pero pues lo dije a lo largo de la conferencia, siempre hay que tener en cuenta nuestra vocación, los tiempos, los espacios y los contextos, que es muy importante. Y la segunda, la otra parte que quería comentar con esto que dice Zoila, es ciertamente, ¿verdad? Tenemos que aprender, como dije, a educar a nuestra familia y a desarrollar ritmos sagrados. De hecho, el librito que apunté en el chat, así se llama. Aquí está en inglés, pero se llama Ritmos Sagrados, porque la autora justamente lo que quiere decir en todo el libro es que las personas casadas tienen que ver su vida de una manera sagrada y aprender a establecer esos ritmos. No es siquiera horarios. El horario todavía suena como algo estructurado. El ritmo es algo que fluye, que va naturalmente con la persona y se convierte en sagrado cuando nosotros aprendemos a descubrirlo. Y Zoila lo mencionó, ¿verdad? Tal vez el esposo lo hace de una manera, ella lo hace de otra, y muchas otras parejas lo van a hacer de otra. Pero lo importante es que podamos aprender a descubrir cuál es el ritmo sagrado que yo necesito para mi propia vida, lo que a mí sí me nutre espiritualmente. Y bueno, gracias, Zoila, por tu comentario.
¿Hay alguna otra pregunta? Buenas tardes, padre. Buenas tardes. Muchas gracias por todo esto. De verdad, todo ha estado bien interesante, porque todos, yo creo que la mayoría tenemos necesidad de, pues, de crecer espiritualmente y también enseñarnos cómo es la meditación, cómo conectarnos más bien con Dios, ¿verdad? Yo nomás quería hacer un comentario de lo que usted hablaba de la familia, de lo que estaba diciendo de esta familia. Es verdad que a veces descuidamos realmente la familia y a veces yo se lo digo por mi experiencia de que sí, al pasar el tiempo me di cuenta que realmente no, no les dediqué suficiente tiempo a mis hijos y estaba mucho en la iglesia. Entonces, ya hoy que ha pasado el tiempo me doy cuenta de las consecuencias que hubo, de que pues realmente a veces no sabemos discernir qué es lo que el ministerio que tenemos es nuestra familia, porque estamos dejando a Dios por Dios. Y pues yo quería hacer ese comentario que ojalá las personas que estén escuchando no cometan los errores que hemos cometido algunos, ¿verdad? Y muchas gracias por todo esto que nos está enseñando, porque esto nos está ayudando a crecer y a estar conociéndonos a nosotros mismos, porque pues como dicen, ¿verdad? Tenemos que, ¿cómo podemos dar si no tenemos cómo vamos a dar? ¿Verdad? Y muchas gracias, Padre, porque todo esto es muy necesario para las familias. Muchas Gracias gracias. a ti, Angélica. Me parece muy interesante ese comentario y qué bueno que nos lo compartes, ¿verdad? Sí, sí, es necesario que como personas de familia, personas casadas con sus hijos, sus responsabilidades, pues tengan eso presente. Ah, la primer iglesia es la doméstica para ustedes. Y ahí comienza el don de la fe, lo recibimos en la familia, no lo recibimos en la parroquia, lo recibimos en la casa, con la gente que nos educa en la fe. Y por lo tanto, pues debe de haber un balance saludable. Mi servicio a la iglesia, pero mi servicio a mi iglesia doméstica, que es mi familia, que es una prioridad. Y sí, así como lo mencionas, pues si no cuidamos esos balances, nos pueden traer problemas que nos pueden costar muy caros en nuestra vida familiar. Sí, Gracias, Angélica, por el comentario. de nada.